Otro nuevo día en Tokio y otra vez lloviendo como su puñetera madre. Así que hoy vamos a aprovechar que está lloviendo para ir un poco de tiendas y ver más juguetes en Akihabara. Queremos ir a Akihabara y quizás si nos da tiempo iremos también a Ueno, que hay también alguna tienda así chulilla. Pero antes, más hambre, tío. Vamos a acercarnos a un convini y vamos a comprarnos un sándwich o algo de comer. Venga, vámonos. Y bueno, unos 25 minutos más tarde ya hemos llegado a Akihabara y estamos en la puerta de un edificio que se llama Akiba Culture Zone. Para quien no lo sepa, Akiba es la versión corta que utilizan los japoneses para referirse a Akihabara, ¿vale? Vamos a entrar aquí porque en este edificio hay una tienda que vende sofubi que se llama One Up y para mí esa tienda es muy especial porque cuando yo vine aquí por primera vez en 2013, esa fue una de las primeras tiendas que empezaron a vender mis figuras. Y a lo largo de estos años pues hemos colaborado varias veces y quiero que la veáis, ¿vale? Mira, este es el logo de One Up. Pues eso, vamos a entrar. Aparte, esta tienda es un centro comercial realmente, un centro comercial dedicado al merchandising, a todo lo que tenga que ver con los juguetes, con el anime, con el manga y con los videojuegos. Y vamos a ir planta por planta viendo todo lo que hay, grabaré lo que pueda y lo que crea guay y eso, vamos a ir entrando, que es bastante grande y hay un montón de cosas por ver. Venga, para adentro. Todavía estamos en la primera planta y es que esto es infinito, esto es no parar de ver figuras y quererlas todas. Yo no sé qué va a pasar hoy, yo ya traía la idea de no gastar más dinero, no comprarme nada más. Pero no sé qué va a pasar, ya he estado viendo unas cuantas que quería, que había visto por internet y tenerlas aquí a mano es que es la puñetera tentación. Yo quería enseñaros los Nendoroid, que habrá quien los conozca y habrá quien no, ¿vale? Los Nendoroid son básicamente, vinieron antes que los Funko Pop y son una premisa muy similar, que es coger la forma del cuerpo concreta y aplicarla a 20.000 figuras de 20.000 licencias, pero con calidad buena, ¿vale? Porque los Funko la calidad es muy regulera. Y hay de casi cualquier licencia de anime, manga que se os ocurra, han sacado un Nendoroid. Incluso ya están empezando a sacar desde hace tiempo también de licencias occidentales como de Disney o de películas occidentales, incluso de Marvel, de DC. Aquí también hay tiendas que hacen compraventa de figuras y, por ejemplo, todas las figuras que nos podemos encontrar en máquinas de gachapones las tienen aquí ya pues abiertas y para que tú puedas seleccionar la que más te guste. Lo que pasa pues que son un poco más caras, pero dependiendo de la figura, por lo mejor nos sale 100 yen más cara o 200 yen y nos merece la pena antes que estar metiendo moneditas en la máquina de gachapón para ver si nos toca la que queremos. Y ya hemos llegado a One Up. En esta tienda es donde, como os decía, vendí algunas de mis primeras figuras. Y vamos a ver, porque tienen una selección bastante grande de sofubi de artistas locales y de artistas internacionales. Vamos a ver qué tienen por aquí. Pues sí, tienen bastante sofubi aquí. Este en concreto, este es el Ultimate Saikobi, que lo esculpió Pico Pico para Max Toy. Que Max Toy, bueno, ya lo conociste el otro día, Miyamoto-san, de Max Toy. Y es una marca con la que colaboro bastante. Aquí los robots estos son guapísimos. Hay un montón de figuritas más pequeñas. Todo lo que hay aquí no es sofubi, porque estoy viendo que también hay algunos gachapones, algunas figuras de gachapón. Pero bueno, los de Street Fighter estos que veis aquí ya lo hemos visto varias veces durante el viaje y esto sí que es sofubi del guay. Atención a estas figuras, porque toda esta repisa pertenece a Gamtaro. Gamtaro es un artista japonés que tuve el placer de conocer en mis dos primeros viajes. Y algunos diréis, pero esto es muy bizarro, ¿no? Yo digo que sí, que es bastante bizarro, pero que tiene muchísimo encanto, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver siempre el mismo tipo de diseño de personajes y me parece que este tipo de figuras tiene un cambio muy fresco. Estas figuritas, fijaros que estas son del mismo tío, son también de Gamtaro. O sea que el tío es versátil y tiene
bastantes estilos que puede aplicar a los toys. Y qué sorpresa, mirad. Estas que parecen piñatas son una figura que se llama Cerrito. Cerrito es un sofubi creado por el artista argentino César Zanardi. Y estas figuras que veis aquí son del japonés Shin Tanaka. Shin Tanaka es muy conocido por sus paper toys. Y aquí tenemos los toys de otro artista que es súper buena gente y también es japonés, se llama Tomohito Yamada. Y tiene un estilo muy peculiar y un pintado súper detallado y súper chulo. El año pasado sacó su primer sofubi, que es este que veis aquí al fondo, que de hecho se lo produjo One Up. Pues cuenta con bastante apoyo de la tienda. Este es súper chulo. Este toy es de Instinct Toy. Aquí tenemos más cosas de Pico Pico. Esta es brutal. He estado muy tentado de comprarla. La que está sin pintar. He estado muy tentado porque me gusta muchísimo esa criaturilla. Todavía no sé lo que es, tengo que informarme bien. Pero es una criatura que creo que tienen aquí en los festivales. Yo la he visto en templos. Bueno, la que he visto yo era un robot que tú le echabas moneda y se movía. Era súper chulo. No sé si era un demonio o algo así. Y esta es de Pico Pico y si no hubiera hecho yo esa promesa de no gastar dinero, ya me lo hubiera comprado. Y fijaros que detrás está la misma criatura, pero en robot. Porque Pico Pico es muy conocido por hacer eso, ¿no? Por coger criaturas y robotizarlas. Mirad el oso de atrás. Mirad qué figuras más monas. Estas son de Monster Factory. Monster Factory es una artista japonesa. Y se le caracteriza un montón por poner esos ojitos negros vacíos a sus personajes. Es increíble la imaginación que tienen los artistas japoneses. Aquí hay un poco de todo, no es solo sofubi. ¡Guau, qué chulo es esto! Esto es un poco más occidental, pero molan un montón también. Y de repente nos encontramos con figuras de mi gran amigo J222, que es un artista de San Francisco con el que iba a compartir yo el stand en el Taipei Toy Festival. Este tío es un máquina, este tío trabaja las 24 horas. ¿Y qué tenemos aquí también? Esa figura que veis con cuernos, esa fue una de mis primeras figuras. Don Adler es una berenjena mutante. Fue uno de los primeros personajes que inventé. Y mi primer toy de resina. Bueno, ya vamos a salir del edificio este de la Kiva Culture. Y vamos a ver qué comemos ahora. La verdad que ha sido duro este edificio, ¿eh? Había demasiadas cosas. Me ha dado la gana de comprarme una figura de Samurai no, de Ninja Slayer. Que no sé ni qué es, pero la figura está guapísima y me he quedado con la gana. Lo que sí he comprado, vale, he roto el voto. Me he comprado unas máscaras de gachapón, que ya tenía varias, pero me he comprado otras que no estaban ahora disponibles en las máquinas de gachapón. Porque las voy a utilizar en alguna figura que yo customice. Le voy a poner a Guananeko, creo que va a ser, le voy a poner la máscara de Laito, así que queda muy guay. Y ese tipo de cosas sí me va a permitir invertir en ellas, porque son de trabajo. Bueno, venga, vamos a ver qué hacemos. Nos vemos en un rato. Y esto es lo que vamos a comer hoy. Delicioso udon de Hanamaru. Qué pinta tiene. Yo os prometo que en Granada no como frito, ¿eh? En casa yo nunca, ni siquiera tenemos aceite para freír. Pero macho, aquí es que me pongo tibio. Bueno, pues estamos saliendo ahora de un centro comercial en el que había 1.000.000 de figuras y de manga y de maquetas y de todo. La verdad que echar el día entero en Akihabara es acabar un poco saturado. Porque hay muchísimas cosas, pero en muchísimas tiendas se repiten. Entonces, si vas buscando algo muy concreto, pues lo ideal es que mires en todas, porque el precio también cambia de una a otra. Por ejemplo, yo iba buscando una figura de un ninja y la he encontrado a 6.000, a 5.000, a casi 4.800 o algo así. Y luego la he encontrado en una tienda de segunda mano, pero que estaba perfecta, lo único que no tenía la caja, a 3.400 o 3.200, algo así. Lo que pasa es que no me la he comprado porque ella dice que no me quería comprar nada. En fin, nos vamos ya de Akihabara porque no da más de sí el día y yo creo que tampoco quiero saturar a vosotros. Y nada, ya pues nos vemos en el próximo. Adiós.